Hermano, muy buenos días. Hoy, Día del Señor, marzo 22 del 2020. Vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a ir a abrir la Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos a leer versículos del 10 hasta el 15. Romanos 14 del 10 al 15. Tengo la versión Reina Valera y la versión de las Américas. Biblia a la mano y también su marcador a la mano, para que si de esta forma ustedes puedan subrayar. Muy bien, vamos entonces a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Oramos, Padre Celestial, gracias en esta mañana, que es tu día. Ayúdanos ahora, Señor, a poder estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos llene de entendimiento y nos lleve a entendimiento y una vida de sabiduría, dependencia de ti. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, y que tu Santo Espíritu nos hable de una manera clara y directa, que podamos salir edificados. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Romanos 14, del 10 hasta el 15. Voy a usar la versión de las Américas. Voy a usar la versión de las Américas. Y dice así la palabra de Dios. Romanos 14, 10 al 15 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vi yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará. Cristo murió.
Muy bien, hasta ahí nuestra lectura de hoy, porque es el texto, la parte de la Biblia de este capítulo que vamos a estudiar. Ahora, vamos a hacer un contexto. Todo este capítulo, yo quiero que entiendan bien, todo el capítulo habla acerca de la situación que estaba pasando en Roma entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos en cuanto a la dieta, a los principios de la dieta. Recuerde bien esto, porque sucede en el evangelicalismo, porque eso es. Usan textos fuera de contexto y lo aplican, como por ejemplo, como puse ayer, el texto de aquellos que no creen que pueden salir y no creen de eso del virus, ¿no? Y pueden estar respirando cuando uno tose cercano a esa persona y estornuda y dice, bueno, pues si me muero, me muero, así como Pablo dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, eso me dice a mí la ignorancia. Y no estamos hablando de 3 evangélicos o de 100, de millones de evangélicos en México, Centro y Sudamérica. No sé cuántos evangélicos hay en México, Centroamérica, pero creo que en Perú la última vez está entre el 10 a 15% evangélicos. Algunos ponen más, pero eh, ponen más porque en ese censo están incluidos testigos de Jehová, mormones, adventistas y un montón de sectas. Entonces, ¿no? Es normal, como por ejemplo dice el texto, como dije el otro día, caerán a tu lado 10.000, al otro lado de 10.000 y a ti no te tocarán. No se refiere a eso, porque todos nos enfermamos, no hay nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el líder de los pentecostales, el difunto Ávila, Gigi Ávila, que nunca se enfermó. ¿Se enfermó? Porque así es nuestra naturaleza, nos enfermamos. Entonces, ¿dónde está la promesa que dice a ti no te tocará? Señor, tú me dijiste en tu promesa que a mí no van a tocar y tengo una fiebre de terrible. Fallaste tu promesa, Señor. Dijiste que iban a caer 10.000 a mi diestra, 1.000 a mi siniestra y no veo nadie que cae. O sea, la ignorancia en entender las escrituras lleva a mucha gente a concluir cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. Eso es el mundo evangélico, no católico, evangélico, porque lamentablemente así crecieron. Este texto, este capítulo que estamos viendo aquí, tiene que ver con ese problema en la iglesia local y muchas partes en donde se habla, se dice, de que había un problema en cuanto a los judíos que aceptaban la fe de Cristo y mantenían su ceremonia, su ritual en cuanto a su dieta, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando iban a las congregaciones, ¿no? Se encontraban con los gentiles que no tenían ningún contexto, diríamos, hebreo, y para ellos comer animales, ¿no? No era ningún problema. Pero cuando estaban en presencia de los cristianos judíos, entonces había un escándalo ahí, había un problema ahí, porque por la conciencia de los judíos decían, no, los menospreciaban a ellos, ¿no? Decían que mira, están comiendo, estos gentiles están comiendo cosa inmunda, ¿no? Están comiendo cosa inmunda. Y los gentiles juzgaban
a los judíos que comían solamente vegetales, porque decían, bueno, ¿cuál es el problema que coman solamente vegetales y no coman carne? Entonces, ese problema era un problema, diríamos, y hasta cierto punto, más que teológico, era cultural también. Estamos viendo, esto es un ejemplo claro de la cultura de los pueblos y la teología. La teología y la cultura hebrea estaban de la mano porque ellos venían con las enseñanzas que del Antiguo Testamento en cuanto a lo que se debe comer, lo que no se debe comer. Uh, el judío menospreciaba por eso al gentil, lo veía, no, estos están comiendo cosas inmundas. Entonces, la cultura gentil, que no era judío, que no sabía nada de la cultura hebrea, ellos no tenían esos escrúpulos de comer carne. Para ellos no había, su conciencia no les acusaba como la conciencia, no. Eso es por un lado. Y por otro lado también tiene que ver con los días de guardar. Los judíos, al venir, eran de sentencia judía, tenían sus ceremonias, qué días se debe guardar, qué días no. Los gentiles no sabían nada de eso. Entonces, como no venían de ese contexto, para ellos no había ningún problema en guardar ciertos días, ¿no? Pablo, cuando escribe esa carta, dentro del contexto cristiano, dentro de ese contexto, y lo digo, lo voy a decir por qué enfatizo esto, porque por ahí hay algunos textos en ese capítulo que la gente saca, evangélicos sacan, fuera de contexto y lo aplican a todo. Y lo voy a decir por qué. Vamos a ir por partes. Recuerda, el contexto es las costumbres culturales en cuanto a comer, qué días guardar y qué no días guardar. Ese era el problema en ese momento. ¿Ok? Imagínate una congregación de gentiles, porque no descendemos de una familia hebrea. Quién sabe, tal vez en el pasado, pero hasta donde sabemos, alguien que yo pueda señalar, bueno, él es judío, hebreo, quién sabe, hasta donde sé. Entonces, no estamos atados a esas ceremonias judías. Vamos a una iglesia y hay judíos cristianos que vienen de eso. Entonces, ellos guardan sus días todavía siendo cristianos y guardan lo que se tiene o no tiene que comer. Bueno, tal vez a mí no me va a afectar, pero si él me ve comiendo carne, va a decir, ¿y tú usted por qué come carne? Ese era el problema que estaba pasando. Entonces, estamos viendo de que había un problema. Se juzgaban unos a otros. El judío juzgaba al gentil y el gentil juzgaba al judío. Entonces había un problema inclusive de comunicación, porque al crear ese juicio de quién está cumpliendo la ley de Dios y quién no, entonces no había una armonía. Y Pablo, siendo judío, dice que los judíos que por escrúpulos de conciencia no comen lo que comían los gentiles, entonces Pablo los llama a ellos débiles en la fe. El débil en la fe, entonces, es aquel, en el caso de este contexto, el judío que en su mente comer carne estaba violando la ley de Dios, su conciencia, es un débil en la fe. Con el gentil, ¿no? Entonces, ese es el contexto que estamos viendo. Entonces, ya para el versículo 9, dice, uh, y luego vienen los que guardan el día, era la comida y también los días. El versículo 6 dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. O sea, y luego dice 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno para sí mismo muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos
reunimos los domingos, tenemos el sello de la bestia, porque para el adventista, en su teología errada, el sello de la bestia es el domingo. Si usted le dice, por ejemplo, a un adventista, le diga, hola, ¿por qué no se reúne el domingo? Le dice, oh, porque es el sello de la bestia. Eso es, o sea, nosotros somos seguidores de la bestia, según el adventista. Porque tiene que ser el día sábado, o sea, ayer. Esa es la mentalidad, esa es la teología que le enseñan a un adventista, que es sectario, totalmente sectario, rechaza el primer día de adoración, primer día de la semana, lo rechaza, ¿no? Ah, y de esa forma, entonces, ellos crean una teología opuesta a lo que la Biblia dice, creando en la mente de los hombres escrúpulos que no están en la Biblia, porque ellos no pueden comer ciertas cosas, porque según ellos, ¿no? Es violación de la ley de Dios cuando Pablo dice, ¿no? Ellos son débiles en la fe. O sea, si ellos no comen, es débil en la fe. O sea, todas las sectas son débiles en la fe. Sí, es lo que dice Pablo aquí. Veamos lo que dice el versículo 8, 9, porque para esto Cristo murió, resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, aquí empieza. Mira el pero tú, mira la confusión que lleva a una pregunta, cambio de tema más específico, pero es una confusión de cambio. Tú, individual, cuando dice cristiano y al gentil cristiano. El judío cristiano lo va a tomar para sí, el gentil cristiano lo va a tomar para sí. La pregunta a los dos es, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto. Porque eso es lo que está pasando ahí. Al judío le dice, no juzgues al gentil que come de todo, y al gentil le dice, no juzgues al judío que solamente come, no menosprecies al judío que solamente come vegetales. Y ya Pablo hace personal su mensaje. Y dice, luego él dice, responde, porque son preguntas retóricas, porque todos nos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ahora, en unos manuscritos dice de Cristo. No, si usted tiene una Biblia donde dice ante el tribunal de Cristo, está bien. Otros manuscritos dicen Dios, por eso que versiones no son manuscritos, son traducciones. En unos manuscritos dicen compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras versiones, en otros manuscritos dicen de Dios. Entonces, dependiendo qué manuscrito uno usa, entonces la traducción en el español ponen Dios o ponen Cristo. ¿Ok? Ahora, Pablo dice una declaración muy importante. No se tienen que juzgar y no se tienen que menospreciar. Es lo que está diciendo Pablo. Judío, no juzgues al gentil que come de todo. Gentil, no menosprecies al judío que solamente come vegetal. ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Comparecer es una palabra, ¿no? En el griego que está en el futuro indicativo, lo cual significa que es verdad. Interesante, el indicativo en el futuro significa que
a su diestra. Y hay muchos pasajes donde Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Diestra de Dios significa poder, reino, soberanía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Pablo dice al judío, no lo juzgues al gentil que come de todo. Recuerda, el contexto es comida y también días de reposo. Y al gentil le dice, no menosprecies al judío que solamente come vegetales. Porque al fin y al cabo, tanto ustedes como ellos, los dos, van a comparecer ante el tribunal de Cristo, o sea, ante el juicio, ante el momento donde vamos toda la humanidad a dar cuenta a Dios. Así que no se juzguen, no pierdan el tiempo, en otras palabras. Oye, ese hermano solamente come alfalfa, lechuga y zanahoria. Oh, pero a este hermano le gusta su cordero asado. Y no, olvídense de esas diferencias. Si el que quiere comer eso, que coma, el que no coma, que no coma. Pero no se menosprecien, pero tampoco se juzguen. Tranquilos. Si tu conciencia te dice, yo no puedo comer cerdo, no lo hagas. Pero si a él le gusta, pues que lo haga. Entonces menciona ahí un texto que está en el versículo 11, ¿no? Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y eso mismo aparece en el interesante porque cuando Pablo usa 45:23, Isaías, no usa esa parte, pero en el original sí lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios mismo no puede, interesante, Dios mismo ha jurado por él mismo. Y lo que él dice se cumple. Y lo que se cumple, él lo dijo. O sea, no hay un momento en la historia y en la naturaleza de Dios en donde lo que él dice, antes de cumplirse, dice, no quiero que se cumpla. Y no se cumplió. O si se cumple, dice, bueno, lo voy a cambiar. Lo que él dice, se cumple. Y lo que se cumple, él lo dice. Eso es Dios. Por eso dice aquí, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Quiere decir, no será frustrada, no me voy a arrepentir. Seguirá su curso, seguirá su cumplimiento de acuerdo a mi voluntad. En el momento y lo que yo dije y sale de mi boca se cumple. Y esto es interesante porque Pablo usa este contexto, ese texto, para fundamentar lo que dijo anteriormente cuando dice, todos en el futuro indicativo daremos cuenta, estaremos enfrente, ¿no?, de Cristo o del tribunal de Dios.
texto. En Filipenses 2:11. También lo utiliza ahí, el mismo texto. Y Pablo lo utiliza, voy a usar la versión Reina de las Américas, perdón. Dice así, Pablo, hablando de la humillación y la exaltación de Cristo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, como fue obediente a la muerte de cruz, Dios también lo exaltó. Jesús se humilla, el Padre lo exalta. Fíjese, hasta lo sumo, hasta lo más grande de la exaltación. Nadie más puede haber llegado más a eso. Y dice, y le confirió, le otorgó legalmente, con legalidad, legalmente. Pablo está hablando el lenguaje imperial. Legalmente le entrega, con la ley. El nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el nombre que es sobre todo nombre, Dios el Padre le otorga la autoridad a Jesús. Una autoridad que nadie le puede quitar. Autoridad de Dios. Esto es importante, hermano. La autoridad le dice, esto yo te doy, te otorgo la autoridad, porque ha sido exaltado. Dios no le dio autoridad a cualquier otro hombre. Ninguna religión tiene la autoridad de Dios. Fíjese, aquí es el punto teológico muy importante en cuanto a religiones. El judaísmo no tiene la autoridad de Dios, para empezar. Los judíos no tienen la autoridad de Dios. Así que evangélicos que llevan la banderita, la pandero, ¿no? El sofar, la estrella de David y un montón de tonteras, no tienen la autoridad. Ustedes están dando culto a una religión muerta de hombres que no tienen la autoridad de Dios como lo tiene Jesucristo. ¿Ok? En ninguna parte muy importante, Pablo dice aquí a los gentiles en Roma, bueno, gentiles romanos, cristianos, ahora tienen que convertirse al judaísmo, bailar como ellos bailan, traigan la banderita, la estrella de David, traigan el candelabro y el sofá y comienzan a bailar. No, no hay nada. Esto hubiera sido una gran oportunidad para Pablo, para decir a los gentiles cristianos, hagan lo que ellos dicen. Cumplan las fiestas que todavía ellos están haciendo. No hay nada ahí. Absolutamente no hay nada. Al contrario, Pablo llama débiles en la fe a los judaizantes cristianos que criticaban a los gentiles que comían de todo. Entonces, los evangélicos falsos, mesiánicos, sectarios, heréticos, de hoy que usted ve por ahí que no tienen nada que hacer, inventan cosas, aparte de heréticos, son débiles en la fe. ¿No? ¿Os he escuchado? No saben nada de hebreo y quieren hablar hebreo. Yeshua, un montón de tonteras. Que hay que bailar, danzar con panderos, la bandera de David, de Israel, un montón de cosas. Eso no es cristianismo. Eso es payasada. Eso es payasada. Deben de dejar eso. Si alguien de ustedes pertenece a eso, me está escuchando, deje eso.
Nada de banderas de David, de Israel, candelabros. Eso no existe. Eso, si quiere, lo tenga de reliquia en su casa como museo, pero no en la iglesia de Dios. Nada de bailar, que darse vueltas con pañoletas, tonteras. La única autoridad que Dios el Padre dio en la iglesia es a Jesús, su Hijo, porque en su nombre toda rodilla se doblará. ¿Qué significa toda rodilla se doblará? Toda rodilla se doblará. Es un acto de expresión, de homenaje, de sumisión a una autoridad, de adoración. En este caso, se someten a la autoridad de Cristo y adoran. Significa que cada persona va a reconocerle como Dios. Esto es un punto muy importante que va en contra de la secta herética de los testigos de Jehová, porque ellos niegan que Jesús es Dios. Bueno, si Jesús no es Dios, ¿por qué el Padre lo exaltó hasta lo sumo si lo más sumo es Dios? Pregúntese. Si Jesús no es Dios, ¿por qué el Padre exalta a Jesús a una posición alta y suprema que corresponde solamente a Dios? Si no fuera Dios, es más, ni siquiera lo hubiera exaltado. Lo hubiera resucitado tal vez, pero no exaltado, lo exaltó, hermanos. Tiene que entender esas frases, exaltar. Significa ponerle en el lugar más alto. De ahí ya no existe otro lugar más alto. Ahí acabó. Y ese lugar más alto implica la divinidad. Bueno, si Jesús está ahí, Jesús es Dios. ¿No? Que significa asamblea, reunión de un grupo. En este caso, la asamblea está para Jehová, para Dios. Cristo es Dios. Entonces, nosotros, pueblo de Dios, judío y gentil en Cristo, nos sometemos a su autoridad y dominio, ¿no? Ahí es, esa frase también va de acuerdo a esa frase donde dice, y la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios, ¿no? Tierra se va a llenar del conocimiento de Dios. Eso está en Habacuc 2:14. Es un coro inclusive, ¿no? Habacuc 2:14 dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubre el mar. La Reina Valera del 1909 dice, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. La Biblia del Jubileo dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas
que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, el hecho de que nosotros adoramos a Jesús como Dios es para dar la gloria al Padre. No hay otra forma de glorificar a Dios si no es a través de Jesucristo. O sea, el judío que quiere glorificar a Dios, escuchen bien los mesiánicos evangélicos pentecostales, que para ellos, oh, Israel, Israel, Israel. No, no hay otra forma de glorificar a Dios excepto a través de Jesucristo. Eso tiene que entenderlo usted. El judío rechaza a Jesús, el musulmán rechaza a Jesús, budistas también, y todos vamos a ir a Dios. No, no pueden ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Y cuando se dice a través de Jesucristo es someterse a Él, reconocerle como Dios, adorarle. Si no se hace eso, ellos no pueden dar gloria a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo, estamos dando la gloria al Padre. Padre se glorifica a través de Jesucristo. Recuerde eso. El Padre se glorifica a través de Jesucristo. No hay otra forma de que Él sea glorificado. ¿Y qué más dice entonces Pablo? Una vez que termina eso, dice, de modo, versículo 12, Romanos 14, que cada uno de nosotros, refiriéndose los cristianos, judíos y gentiles, así que tanto ellos como ustedes vamos a estar ante el tribunal de Dios. Tranquilos, que se goce con su cilantro. Y tú, déjale que él agarre y su porquito y se coma las costillas de puerco. Tranquilos los dos. Al fin y al cabo, cada uno va a dar cuenta a Dios por qué comió lo que comió. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Me entiendes? O sea, cuando dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, no es una forma de decir, ¿por qué dije al principio el contexto? Porque muchos agarran este texto y dicen, bueno, pues, si yo quiero hacer esto, al fin y al cabo la Biblia dice que cada uno cuenta a Dios, sí. Pero el contexto que Pablo está hablando es en cuanto a las dietas, hermano, de lo que estamos comiendo. Porque ya vimos más adelante que Pablo dice, el que no come, da gracias a Dios por lo que no come. Pero el que come, porque va a comer más que el vegetariano, eso es cierto, come todo su todo eso, pues va a dar gracias a Dios también por lo que lo come, claro, va a comer más que tú, porque tú eres débil en la fe. Tú solamente vas a comer pura espinaca y vegetales. Bueno, eso te gusta, no hay problema, pero eres débil en la fe. Eras muy débil en la fe. Es lo que dice Pablo. 13. Por consiguiente, ya para concluir, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Punto, se acabó, ya, ya, ya. Ok, ¿me entendieron? Judío, no le juzgues al hermano.
de los vegetales. Es más, mi doctor me dijo que no puedo comer mucho cuando tuve problemas del corazón. Sí, me dice, no comas mucho vegetal. Por ejemplo, dijo el brócoli. Demasiado para ti. Y yo le digo, pero un doctor me dijo vegetal. Sí, porque él no sabe. Pero yo te digo, no comas mucho vegetal. Entonces, para mí está bien, porque no soy tanto de vegetal. Así que, pero el punto está en que Pablo dice, ya que se van a reunir en asamblea, no seas piedra de tropiezo. Significa piedra de tropiezo. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. O sea, Pablo le está dando duro a los judíos, porque el judío dice, bueno, usted, por eso les dice Pablo que son débiles en la fe. Pablo dice, miren, yo también soy como ustedes, pero te voy a decir una cosa, judío. En realidad, nada es inmundo en sí mismo. O sea, Pablo está diciendo, yo soy fuerte en la fe. Yo no soy débil como ustedes en la fe. Nada es en realidad es inmundo en sí mismo, ¿no? Y esto te lo digo en el nombre del Señor Jesús, dice Pablo. Pero para el que estima que es inmundo, si tú crees que el gentil que está comiendo su asado de carne al cordero es inmundo, ¿no? Para ti lo es, no para él. Si tú ves que el gentil está comiendo su asado de carne, un corderito al asado, y tú dices, oh, qué feo, es inmundo, bueno, es inmundo para ti, no para él. Así que tranquilo, le está diciendo Pablo. No juzgues, no juzgues. Y luego dice, hay un punto y coma, dice, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Ahora, es muy importante porque Pablo se acuerda que dice anteriormente, porque la deuda a otros. Entonces Pablo dice que no se juzguen, pero tiene que haber amor. Si tú ves que tu hermano se entristece porque estás comiendo, digamos, carne a la parrilla, su carnita y todo eso, y está triste y dice, oh, para mí está mal, yo no puedo comer eso, pero qué triste, que, ¿sabes qué? No comas porque está triste. Cómelo en tu casa. Cara de triste tiene porque quiere comer lo que tú quieras comer, que no puede comer, ¿no? Esa alita de pollo que estás comiendo. No le entristezcas al alma. No destruya con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Ahora, cuando dice no destruyas, no está hablando de destruir al hermano, eso también es un contexto falso. No dice destruir, mandarlo al infierno, sino referente a su conciencia. Porque la conciencia del hermano, ahora, eso es para los dos también. Muchos interpretan esto, oh, bueno, aquí está hablando solamente del que come carne asada, le pone ahí todo lo que va. Ahora, el que come carne no despreciaba los vegetales. Claro que no, porque los vegetales son justamente las especies que dan sabor a la carne, ¿no es cierto? Le ponen especies, le ponen todo tipo de verduras y le dan el sabor riquísimo a la carne. El problema era que era la carne, que para el gentil estaba bien, pero para el judío no. Entonces, el judío, Pablo dice también, tú vas a pelear por la comida con tu hermano solamente porque está comiendo ahí una cabecita de puerco. Por eso, no. No entristezcas al hermano. Porque también lo que sucedía es que si uno comía carne, uno pensaba, bueno, ese hermano se siente mal porque come carne, entonces yo me siento mal. No,
porque esa es la deuda eterna, el amarse unos a otros. Vamos a terminar ahí, porque lo que sigue entonces para la próxima semana es muy importante ya la conclusión que Pablo hace en base a lo que está hablando de el débil en la fe, en la conciencia. Para concluir, entonces vemos de que en la iglesia de Dios, en vez de juzgarnos en cuestión de comida o días de reposo, es un asunto cultural, tiene que haber la edificación en cuanto al amor. Si hay un principio que podemos sacar de aquí es, si algo que tú haces en congregación, va a ser como piedra de tropiezo, hermano, no lo hagas delante de él. Eso es. Y eso es para los dos bandos. Un ejemplo claro, puedo decir, en cuanto, tal vez en una iglesia no hay tanto de comida hoy en día porque la mayoría somos gentiles. Claro, hay ahora con la moda del vegetarianismo, muchos no quieren comer carne, pero no es tanto como era eh, eh, en el tiempo de Pablo, porque el judío era bien estricto, no aceptaba eso. Pero hoy día tal vez sería más, tal vez la bebida, el licor. Si tomar un vino o un licor causa piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Ser débil en la fe no es una virtud, porque Pablo le está diciendo a los judíos que él como judío, para él todo es limpio. Dice aquí, estoy convencido que nada es inmundo en el Señor. Eso un judío le dice a otro judío. O sea, Pablo no era débil en la fe. Pero débil en la fe va a decir, no, ¿cómo voy a comer? Pero está tomando esa cerveza, no. Como el católico, no se toca el pecho, no, esa es mundanalidad, se va a ir al infierno de cabeza porque tomó una botella de cerveza, directo al infierno. Pablo dice, no, tú eres débil en la fe, pero hermano, no lo hagas ya delante de estos hermanos porque son débiles. Puedes ir a tu casa, un asado, te tomas algo y ya está. O sea, ese principio es importante en una congregación, porque en una congregación, en vez del juicio o juzgarse, debe haber el amor. Es lo que Pablo dice, ¿no? El amor. Porque dice, ya no andas conforme al amor. Contexto, comida. No destruyas con la comida aquel por quien Cristo murió. O sea, no es que destruirle al infierno, no, sino malograr su conciencia. Es débil en la fe, y como es débil, es como un niño débil, enfermo. Un niño enfermo hay que cuidarle. Pues como un niño. Está mal que esté débil, porque hay que ser fuerte, pero es niño. Tiene, ¿cuánto? 20 años en el Evangelio, pero sigue niño, está enfermo. Ese es un buen contexto, está enfermo en la fe, porque todo le ofende, porque es débil en la fe. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra nos dice. Que tu gracia, tu paz y tu amor sea con nosotros siempre. Y que este día, Señor, lo dediquemos para ti.
Protégenos del mal, protégenos de cualquier enfermedad. Ayúdanos a ser sabios en nuestra forma de ser, de conducirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.